charla va a ser desarrollada por Rafael Pérez Marín, licenciado en Contabilidad de la Universidad Zulia de Venezuela y tiene certificación de CISC. También tiene experiencia en la revisión de procesos de gestión y control de tecnologías de información y diseño de procesos de análisis de datos y auditoría continua en diversos sectores, tanto parte de finanzas con la parte de seguros, en consumo masivo y organismos multilaterales. Es el autor del libro Auditoría Ágil, una implementación práctica y desarrollador de las herramientas de análisis de datos Analytics para Microsoft Excel. Para nosotros, don Rafael, es un placer tenerlo hoy, su presencia, dándonos esta charla, ¿verdad? Y a todos los compañeros, agradecerles también su presencia. Recordarles, por favor, de que si pudieran anotarnos en su nombre el número de su SAC ID para poderles enviarles efectivamente los de una forma más ágil, lo agradeceríamos mucho. Entonces, las preguntas las estamos viendo al final, así que los dejamos con don Rafael Pérez. Muy buenas tardes. Hola, buenos días, muy buenas noches. Te pregunto para probar el audio, ¿se oye bien? Ahora sí. Perfecto. Perfecto, señores. Bien, bueno, bienvenidos a esta presentación Auditorías Ágiles. ¿Quién dijo miedo? Lo digo del quién dijo miedo es porque muchas veces vemos esta metodología como, si bien ya hay muchas instituciones que en Costa Rica la han estado implementando, todavía en muchas empresas está costando a veces se da es por un miedo a lo desconocido, miedo a que no sabemos a qué nos estamos enfrentando o miedo a que nos están sacando de esta zona de confort, de lo que ya nosotros conocemos. Y en esta presentación es lo que yo busco desmitificarles todo esto para que puedan conocer más acerca de esta metodología. Primero, permítanme presentarme. Mi nombre es Rafael Pérez Marín, soy contador público venezolano, también acreditado con la certificación CISA de auditoría de sistemas, así que también, estimados compañeros de Costa Rica, somos colegas, y también estoy acreditado con las certificaciones de Scrum Master y la de Kanban Essentials Professional. Y bueno, que la experiencia que he reunido hasta ahora ha sido en auditoría de TI, en empresas de bancos, seguros, organismos multilaterales y consumo masivo, tanto en lo que es revisiones de sistemas o hacer las pruebas de auditoría, como también diseñar procesos de análisis de datos. Y ahora comparto con ustedes la experiencia de todo lo que ha sido en la metodología ágil. Y esto es lo que vamos a presentar ahora, lo que les vamos a conocer, lo que vamos a ver. Situaciones actuales y retos de las organizaciones. Vamos a ver por qué esa importancia, por qué el tema de la auditoría ágil, por qué está tomando tanto auge. Una metodología que en auditoría empezó como en el año 2017, 2015, 2017, pero que en el mundo de TI, en el mundo del desarrollo del software, viene desde hace más de 20 años. ¿Por qué ahora? Y ahora incluso con toda la situación, como estamos teniendo la situación mundial, está agarrando también más auge esta metodología. Vamos a ver qué significa ser ágil, qué necesitamos para ser ágil. También les voy a explicar qué no es auditoría ágil, porque mucha gente dice lo que es, pero no decimos lo que no es auditoría ágil. Vamos a ver qué principios, incluso vamos a ver unos principios, cómo se adaptan estos principios de metodología ágil a la metodología de auditoría, nuestra metodología de trabajo, qué beneficios vamos a obtener. Un tema muy importante de entender qué es el valor de negocio. Unas palabras que a veces a nosotros los auditores, sobre todo los que estamos en el área de finanzas, que eso también influye de cuando entendemos cuál es el valor de una auditoría, cuál es el valor de negocio. Un concepto que vamos a aclarar ahí también. Y por último, unas conclusiones que nos podemos llevar a nuestras organizaciones.
comencemos. ¿Qué reto tenemos? A ver, ¿por qué este tema de las auditorías ágiles está agarrando tanta importancia ahorita? Lo primero, riesgos que lo llaman emergentes. ¿Pero por qué emergentes? Son riesgos, señores, que se crean, se transforman y se materializan así de rápido. En un momento, esos riesgos que los tenemos todos identificados cuando estamos haciendo nuestra planificación y vemos ese mapa de calor, todos esos riesgos, todos identificados. Tenemos todas esas banderitas colocadas en ese mapa, unas que están en lo más azul, ni siquiera en verde, en azul de los fríos que están y otros que están en lo crítico. Y lo llamamos emergentes porque de pronto, de un día a otro, esas banderitas que estaban en esos dos extremos de nuestro mapa de calor, sencillamente cambiaron de lugar. Y nadie lo vio venir. Así de un día para otro. Para mayor ejemplo, o sea, si no lo aprendimos con el COVID, sencillamente no lo aprenderemos nunca. Porque en el COVID fue así. Muchos departamentos de auditoría identificaron los riesgos, hicieron su planificación y todo entre noviembre y diciembre. Pero ya era marzo y todos esos directores de auditoría interna estaban que se arrancaban los pelos porque no sabían cómo cumplir el plan de auditoría, porque nadie pensó que esa pandemia iba a durar tanto. Tenemos también con toda esa situación lo que trajo la situación económica, la crisis de los contenedores que hubo en China, que eso también colapsó todo lo que era el transporte marítimo y eso disparó los costos de flete y logística de muchas empresas. Todo eso ahora, y ahora sumándole también, obviamente, la guerra de Ucrania, con el costo, como eso ha incrementado los costos para alimentos, para costos de energía, etcétera. Todo eso ahora en la empresa, las organizaciones están enfocadas en buscar que el negocio sobreviva, que el negocio crezca. Y en medio de todo eso, el reto de auditoría, ¿cómo sigue siendo relevante para la organización? Que sencillamente buscar, seguir dando la importancia del trabajo que damos como auditores y que no nos vean sencillamente como el costo necesario o el mal necesario, como pasa en algunas organizaciones. Tenemos también otro reto, la digitalización de procesos, documentos, comunicaciones, cómo ahora ya todo se hace electrónico. Antes uno como cliente tenías que ir al banco para abrir una cuenta bancaria, llenar un montón de papeles y ahora resulta que con el teléfono celular, desde el teléfono ya puedes crear una cuenta, pones la dirección y ya te envían la tarjeta de débito a tu casa. O sea, cosas como esas es lo que son parte de los nuevos retos y circunstancias que estamos enfrentando todos como auditores. ¿Qué más tenemos? Una rápida evolución de las tecnologías. Parte ahora de lo que fue hasta hace un par de años eran la fintech o empresas de tecnología financiera. Y ahora tenemos la inteligencia artificial con ChatGPT, la versión 4, robándose los titulares de las noticias de cómo está dando cómo está apoyando lo que es la solución de problemas, a cómo está ahorrando trabajo para las personas y que sencillamente está el impacto que está creando también en las escuelas, porque los niños de ahora van a empezar a usar ChatGPT para preguntarle todas las preguntas de los exámenes que tienen que responder en la escuela. Entonces, eso es un reto que también en auditoría ChatGPT se puede aplicar, pero eso lo vamos a ver en otra presentación. Adopción de modelos híbridos de trabajo. ¿Cuántos de ustedes pensaron en algún momento? Estamos hablando 2017, 2018, 2019, cuando la pandemia ni siquiera se estaba asomando. ¿Cuántos de ustedes pensaron que podían hacer una auditoría desde su casa? Eso antes era impensable. Ahorita más de uno lo está haciendo. Entonces, esa adopción de modelos de trabajo híbridos es un reto, no solamente tecnológico, también cultural. Y por último, algo que nos tenemos todos, cómo mejorar la comunicación con los auditados y con las partes interesadas. Cómo mejorar esa comunicación para hacerla más cercana, que nos vean como colaboradores, que nos vean como un apoyo, que nos vean
como dije al principio, que no nos vean como el mal necesario, como el verdugo, o como me dijeron una vez, el cuervo que llegaba vestido en traje negro a ver a quién le cortaba la cabeza. O sea, nada de eso. O sea, sencillamente que nos vean ya no con esa imagen, sino que nos vean como ese asesor de confianza que venimos a apoyarlos a que hagan mejor el trabajo, a apoyarlos a mejorar la operación, a apoyarlos a mejorar la eficiencia y la productividad. Esos, señores, son todos los retos que tenemos ahorita. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Por qué mencionamos esto de que son retos y son circunstancias? Muchos de ellos vienen producto de nuestra misma manera de trabajar, y donde todos conocemos nuestra metodología tradicional. Aquí no vamos a estar hablando, yo no voy a estar hablando de términos de Scrum y de Kanban, porque no quiero confundirlos tampoco. Aquí vamos a hablar un léxico que tanto ustedes como yo, que somos auditores, conocemos. Aquí vamos a llamarlo, mucha gente lo llama la metodología de cascada, aquí lo vamos a llamar metodología tradicional para no crear confusión. Una metodología tradicional. ¿Por qué tradicional? Sencillamente, señores, es la metodología que nos han enseñado toda la vida. Yo la conocí estudiando en la universidad, cuando estaba estudiando contaduría, ya en los últimos semestres de la carrera. Cuando entré a Deloitte, la metodología que también me enseñaron. Cuando pasé de Deloitte a Ernst & Young, también la misma metodología, exactamente esas mismas 4 etapas que están viendo allí. Planificación, trabajo de campo, revisión y cierre. Pero cuando pasamos al lado de los auditores internos, que estamos ya hablando de un esquema de trabajo diferente, sabemos que estas 4 etapas no son suficientes. O sea, de hecho, nos faltarían dedos de las manos para nombrarlas todas. Vamos a ir por un ejemplo. Tenemos en planificación que si levantar la matriz de riesgo, que identificar los controles, vamos a revisar los informes previos, vamos a revisar todo. Son actividades que las llamamos, que las sabemos que las tenemos que hacer. En el caso de cierre, por ejemplo, recoger el borrador, discutir los puntos, tomar los planes de acción, elaborar el informe definitivo, discutirlo con los auditados, discutirlo con la vicepresidencia, discutirlo con el CEO, enviarlo para el comité de auditoría. O sea, sabemos que son las 4 etapas, pero cuando vemos el trabajo que hay que hacer dentro de esas 4 etapas, sabemos que una sola etapa pasa a ser como 5 subetapas, 6 subetapas, y todo va a depender de cada organización. Ese es el pequeño detalle. Entonces, ¿qué pasa? Esta metodología tradicional, que si bien, ojo, hasta ahora nos ha funcionado, y hay auditorías y hay proyectos de auditoría donde esta es la metodología que funciona. No voy a decir que auditoría ágil, y eso me voy a adelantar, auditorías ágiles no es la solución para todo y tampoco es aplicable a todos los proyectos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hay auditorías donde esta metodología que conocemos como la tradicional, de estas 4 pequeñas etapas, es lo que aplica y es lo que funciona. Por ejemplo, cuando son pruebas de controles, cuando son las pruebas de revisión de Sarbanes-Oxley o las auditorías externas, que esas ya tienen su metodología definida. Pero ¿qué pasa en el caso de auditoría interna? Que es, digamos, el caso de que la mayoría de nosotros donde estamos, que impone unas ciertas limitaciones porque se convierte en un protocolo. Y ese protocolo, el cumplir ese protocolo, hace que el equipo siempre se quede detrás de todos los cambios en riesgos, ambiente legal, ambiente regulatorio que pueda tener la organización. Entonces, en la medida que ya el equipo de auditores ya se va poniendo al día, resulta que ya todo volvió a cambiar y la organización va por otro lado, mientras que auditoría va por otro. Tenemos también programas de trabajo. Este es para el caso de los auditores que también estamos en tecnología. Que vamos a revisar la prueba, entonces dicen, ok, quiero hacer unas revisiones y necesitamos hacer análisis de datos. Ajá, ok, vamos a hacer análisis de datos, pero ¿sabes cuáles son los datos que se necesitan? No, no lo sé.
Y entonces, has visto, por lo menos tienes identificados los programas, las bases de datos donde se guarda la información, el cómo se estructura, no, tampoco lo sé. A mí me ha pasado y estoy seguro que ustedes también. Así que vamos a seguir. Muchas veces también que hacemos la planificación y señores, estamos en la mitad de la auditoría y de pronto surgen las palabras que a ningún auditor le gusta escuchar. Hay que hacer un cambio en el alcance. Y no por limitación, sino porque el alcance es más grande de lo que habíamos estimado inicialmente. Entonces, se necesitan más horas, se necesita más presupuesto. Si estás viajando en ese momento, entonces tienes que incrementar la estadía y el presupuesto no da. Entonces, son cosas que esas limitaciones, ojo, a todos nos ha pasado. Yo no estoy inventando el agua tibia ni estoy inventando la pólvora. A todos nos ha pasado esto. Y son limitaciones propias e inherentes de esta manera de trabajar. Pero ¿qué pasa ahora con la agilidad? ¿Qué significa ser ágil? Porque vamos a empezar primero por esa palabra. ¿Qué significa ser ágil? Porque estamos hablando de algo, de una metodología, como les dije, que venía como un protocolo, pero entonces, esta nueva metodología, ¿de qué trata? Vamos a definir agilidad primero. Vamos a definirla por sus sinónimos y por sus antónimos. ¿Qué nos viene a la mente cuando decimos agilidad? Rapidez, ligereza, facilidad, hábil, rápido, agudo, que todo es fluido. Pero si lo vemos al contrario, al opuesto, vemos que lo asociamos con torpe, lentitud, si es pesado, tardío, que no es fluido, sino que es todo muy minucioso, al detallito mínimo, que la persona es lerda. Entonces, ya estamos viendo ahí como que el concepto, pues, de qué significa ser agilidad y ser minucioso, y no ser ágil, ser lento y eso. Pero esas son las palabras que nos vienen a la mente. Esas son las palabras que nos vienen cuando le hablamos la agilidad. ¿Qué pasa cuando le decimos en auditoría agilidad? Señores, los directores de auditoría se ponen como ese gatito que están viendo ahí en pantalla y dicen, ¡wow! Una auditoría de 2 semanas. Cada vez que yo he planteado esto, eso es lo primero que todos dicen. Pero es lógico, es entendible, porque si asociamos todo a rapidez, a que es fluido, a que es audaz, todo, entonces es normal que muchas personas crean que auditorías ágiles es sencillamente una auditoría de 2 semanas. Ojo, es una verdad a medias. Es una idea incompleta, porque ahí estamos, sí, una auditoría, pero ese de 2 semanas también le voy a decir de dónde sale, para que puedan llevarse una idea más completa de cómo es esta metodología. En auditoría, agilidad, señores, no se trata de ser el más rápido. No se trata de hacer la auditoría en 2 semanas. Una auditoría, vamos a estar claros, una auditoría de 850 horas se va a tardar 850 horas. La quieres en menos tiempo, pon más recursos o recortas el alcance. Pero si el trabajo que planteaste requiere 850 horas, eso es lo que vas a necesitar. Eso es la matemática básica que te enseñan en administración de proyectos. En auditoría, la agilidad tiene que ver más con adaptación y flexibilidad. Adaptarse a los cambios y ser lo suficientemente flexible para poderlos recibir y poderlos aceptar y poder fluir con ellos también. Eso es todo. No se trata de hacer las auditorías más rápido. ¿Qué necesitamos? Ya vimos qué es agilidad. En el contexto de auditoría ya también lo aclaramos. ¿Qué necesitamos para hacer un proceso de auditoría muy ágil? Que sea ágil. Tiene que ser simple. 5 etapas máximo, no más. La podemos hacer de 3, la podemos hacer de 4, 5. Hasta allí.
No más de 5, porque ya si ponemos 6, 7, 8, si nos ponemos a inventar, ese proceso no va a perder esa agilidad. Esos 5 etapas, esos 5 procesos, esas 5 actividades que nosotros le pongamos, tienen que mantenerse su estructura, tienen que ser fijos para ser lo más sencillo posible. Y, importante, por eso es la parte de la flexibilidad, descartar etapas en la medida e incorporar otras en la medida que estas etapas aporten valor al resultado final de la auditoría. Que ese resultado final va a ser nuestro informe. De nada sirve, señores, hacer una auditoría sobre algo que ya los auditados ya conocen, sobre algo que prácticamente nosotros no le vamos a decir nada nuevo, porque ese informe sencillamente va a terminar engavetado. Pero si ese informe se presenta con un aporte de valor, créanme que ese informe va a parar, como decimos en Venezuela, va a parar muchas orejas y van a escuchar lo que tienen que decir. Pero entonces, ya definidos todo esto, ¿qué es este proceso? ¿Qué es agilidad? ¿Cómo se aplica agilidad en auditoría? ¿Qué necesitamos para que un proceso sea ágil? ¿Qué es la auditoría ágil? Auditoría ágil según el Instituto de Auditores Internos. Es sencillamente toda la adaptación, adaptar toda la práctica, todas las metodologías del desarrollo de software o de las metodologías ágiles de desarrollo de software a la ejecución de los trabajos de auditoría interna. Eso incluye valores, principios, marcos, métodos de trabajo, las prácticas, todas esas metodologías, todo eso adaptado al trabajo de auditoría, pero con un propósito: transformar nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar respecto al trabajo de auditoría y a la propuesta de valor que nosotros damos con nuestro trabajo. Esta propuesta de valor la vamos a ver más adelante, porque es cuál es el valor de negocio que nuestra auditoría, que nosotros como profesionales, desde el lado de auditoría, vamos a aportarle a la organización. Los principios que rigen las metodologías ágiles en el desarrollo de software son 12. Aquí, adaptados al esquema de auditoría, les voy a presentar 5 nada más. Como les dije, más que cumplir un protocolo, principal objetivo es auditar lo que es importante para la estrategia y el negocio de la organización. Ya, señores, eso de estar auditando todos los procesos, desde el primero al último, eso ya se acabó. Eso aquí no lo puede, en este tipo de metodología, ustedes no lo pueden aplicar. Porque si ustedes son, como es el caso, como les dije, a mí me pasó una vez que era el único auditor en toda la empresa. Sencillamente, señores, no me iba a alcanzar la vida para auditar todos los procesos que esa organización tenía. ¿Qué había que hacer? Auditar lo que era más importante para la estrategia y para el negocio. En lugar de, si tienes todo un proceso, ¿qué es lo que es más importante? ¿Cuáles son los riesgos más importantes que tiene ese proceso? Tiene este aquí, aquí y aquí. Eso es lo que vas a auditar primero. Y una vez que audites eso, puedes dedicarte a auditar lo demás. Una comunicación fluida y continua entre los auditores y auditados. Eso de que antes llegaba el auditor. Todo el mundo sabía cuando llegaba el auditor, cuando entregaba su carta de inicio. Y sabían cuándo se iba. Señores, eso ya no puede seguir siendo. Ya tiene que haber una comunicación más fluida de que te vean no solamente cuando llegas, sino que te vean cuando estás con ellos aclarando los puntos, cuando estás con ellos aclarando las situaciones, que estás aclarando las dudas. De hecho, cuando los auditores internos aplican esta metodología, todos los auditados, todos dicen, ahora el auditor sí está trabajando. ¿Por qué? Porque te están viendo allí. Ya no te van a ver cuando llegas ni cuando te vas. Sencillamente te van a ver allí. Y por eso que te lo van a decir. Créanme, tarde o temprano lo dicen.
Y lo otro también muy importante, porque con metodologías ágiles se incrementa la cantidad de informes que se emiten. Y eso se lo vamos a adelantar, eso es un pequeño adelanto de lo que viene en la presentación. Tenemos otro principio, equipos de trabajo motivados. Señores, está demostrado, un equipo de trabajo que esté motivado, eso es la clave para sacar un trabajo de calidad, para hacer un trabajo de calidad. Y si les demostramos, señores, que que ellos tienen, que confiamos en el equipo, créanme que esa motivación no va a caer nunca. Eso es muy triste cuando un director de auditoría se expresa de su equipo y diciendo, yo no les puedo enseñar esto, o no les puedo dar una herramienta, o no les puedo dar un curso, porque que sencillamente ellos no tienen el nivel para aprovechar eso. Ojo, es una frase muy dura, muy fuerte. Pero si eso en una conversación normal, que estamos hablando de tú a tú, nos dice eso, o sea, ¿cómo se sentirá el equipo? Porque créanme que ese equipo sabía. Y esa desmotivación, señores, es un impacto directo a la calidad del trabajo que ellos entregan. Y aquí estamos hablando de que haya motivación, de que haya confianza. ¿Por qué? Porque con esta metodología se promueven cambios. Cambios en la manera de trabajar a lo interno como equipo de trabajo, como equipo de auditores, cambios a la manera de relacionarse con los auditados, con las partes interesadas de la organización, e incluso también promover los cambios porque ya no se espera al final de la auditoría para decir las cosas, ya se dicen durante la auditoría para que la gente vaya implementando las mejoras. Tenemos la otra. La principal medida de trabajo es ahora el informe de auditoría. Que vayan saliendo los informes. Señores, y aquí esto de que el trabajo de que el gerente de auditoría llama al senior para preguntarle cómo va el trabajo y el senior diga, no, sí, ya estamos terminando, cuando en realidad el asistente ni siquiera ha terminado de documentar la prueba, señores, eso ya no es medida de trabajo. No, que llevamos el 50, el 25, el 30, 75%, olvídense. ¿Salió el informe? Sí. ¿Salió el informe como tenía que salir? Sí. Ok, la auditoría está avanzando. Ya les voy a explicar por qué les digo que está avanzando. No salió, estamos atrasados. Y lo último, como les dije ahorita, ser flexibles y adaptables para aceptar y dar bienvenida a los cambios que vienen en los riesgos. Cambió un riesgo, ese cambio tenemos que atajarlo oportunamente para hacer los cambios en el plan de auditoría y con eso hacer los cambios que tengamos que hacer. Si hay que adelantar una auditoría, si hay que cambiar una auditoría, pasarla, adelantarla, bien sea de un trimestre a otro, o retrasarla porque hay otra auditoría que ahora es más importante. Todo eso, señores, tenemos que estar preparados para darle esa bienvenida a esos cambios. Pero si está pasando esto, si tiene todos esos temas, ¿por qué fracasa esa metodología? ¿Por qué fracasa? ¿Por qué hay muchas empresas que deciden implementarla y de pronto la retiran? Dijo, no, estoy mejor con lo que ya conozco. Bueno, veamos. Primero, la desconfianza. Damos las razones. La primera es la desconfianza. Desconfianza en la metodología. Desconfianza en que ya esa manera de trabajar no estoy de acuerdo. Porque créanme que a un auditor cuando le dicen, no, tienes que auditar lo más importante y lo que es lo crítico e importante para el negocio de la organización, créanme, lo primero que piensa es, estoy dejando de auditar. Y eso no es así. Lo segundo, miedo a lo desconocido. Precisamente como es una metodología relativamente nueva, y estamos por lo menos los auditores, los que están en el lado de finanzas, no han conocido las metodologías ágiles, entonces
lo ven como algo desconocido, entonces no han tratado, no han entendido, no le han estudiado con la profundidad o no le han dedicado la atención, entonces prefieren mantenerse con lo que ya conocen. Y eso es, ojo, eso es totalmente comprensible, es normal, somos humanos. Y por último, la que tenemos es comprensión incorrecta del valor que podemos aportar. Créanme, señores, el valor de negocios no es, el valor de negocio o el valor que podemos aportar no tiene nada que ver con el saldo de una cuenta, con una cuenta de balance, con la materialidad que hayan definido. Ese valor de negocio que muchas veces que es una palabra, una frase que casi sí, que muchas veces da confusión, es sencillamente la capacidad de dar respuesta a las soluciones y de dar respuesta y soluciones a los problemas que tiene la organización. Si en una planificación que están haciendo una auditoría y ustedes detectan cuando están en esas reuniones iniciales que están hablando con el vicepresidente, con el CEO, con el gerente, ustedes ven que hay un tema de interés, un problema, o vamos a hablarlo coloquialmente, algo que le está, una idea que le esté quitando el sueño a esa parte interesada. Señores, eso es una oportunidad. Y que nosotros en nuestro informe de auditoría podamos dar desde nuestro informe, desde nuestro campo de trabajo, desde nuestra profesión como auditores, podamos darle una solución al auditado o a la parte interesada. Créanme, señores, eso es valor de negocio. No es el saldo de la cuenta, no es el monto que le pagaron a un proveedor, no es la materialidad, nada de eso. Es sencillamente capacidad de dar respuesta y soluciones a los problemas. Vamos a ver, les dije que aquí les iba a explicar también qué no es auditoría ágil y les di un pequeño adelanto. ¿Qué no es auditoría ágil? Algo muy sencillo. Primero, no es la solución para todo. No es una metodología que podamos aplicar, como ya les dije, a una auditoría externa. Tampoco es algo que le podemos aplicar a pruebas de control, tipo Sarbanes-Oxley, etc. No es nada de eso. Tampoco es una solución a los problemas de capacitación del equipo o a las falta de habilidades del equipo de trabajo. Las faltas de habilidades, esas se tienen que identificar y se tiene que hacer un plan de capacitación para poderlo solventar. El hacer un curso de auditoría ágil y decir, no, vamos a implementar auditoría ágil, señores, eso va a seguir, esos problemas de base van a seguir apareciendo, se van a ir reflejando en todo el trabajo que haga el equipo, porque son temas que esta metodología no resuelve. No es un proceso rígido. Como ya les dije, señores, una metodología no es que hacen un plan de trabajo y ese plan de trabajo queda escrito en piedra y tienen que cumplirlo sí o sí. No, nada que ver. Un plan de trabajo que puede cambiar, que puede tener cambios, que se puede acotar, se puede extender. Todo va a depender de cómo se vayan haciendo las cosas. Y, ojo, más adelante yo les voy a mostrar un pequeño diagrama de cómo cómo se hace una auditoría ágil y ahí van a ver en qué punto se atajan los cambios, cómo se manejan, cómo se hacen, cómo se producen los informes. Todo eso lo vamos a ver ahora más adelante. Y por último, no son obligatorias. Señores, las auditorías ágiles, lo bello y hermoso de esta metodología, que no es algo que es un bloque que tienen que aplicar así en la organización y que tiene que encajar a la perfección. Las metodologías ágiles son un conjunto de piezas. Es como si fuera un Lego. Ustedes lo desarman, la tienen que, obviamente hay que estudiarla. ¿Para qué? Para desarmarla, ver cómo son las piezas en la planificación de todo el departamento, en la planificación de cada auditoría, en su ejecución, cómo es la presentación y comunicación de resultados, cómo es la parte del cierre, cómo es la retrospectiva de esa evaluación de desempeño que se hace como equipo,
Y una vez que entendamos cómo son esas piezas, señores, es que podemos jugar con ellas y esas solitas van a ver cómo van encajando en la organización. No todas las organizaciones les funciona la metodología ágil. En no todas va a funcionar. Todo va a depender de la cultura del equipo, de la cultura de la organización, cómo es la dinámica de trabajo entre los auditores, la dinámica de trabajo del equipo de auditores con la organización. Todo eso van a depender. ¿Okay? Vamos bien. Entonces, nada de esto es obligatorio. Así que, por favor, no crean que eso es una metodología que tienen que aplicar sí o sí. Hay metodologías, de hecho, hasta el Instituto de Auditores Internos tiene niveles de implementación. Hay empresas donde el nivel de implementación es 1 y las empresas están felices. Hay otras donde el nivel de implementación es 2 o incluso 3. Y las empresas y sus equipos de trabajo están felices con eso. Hay otros que apuntan al 3. Ah, no puedo llegar, me quedo en el 2. Y ojo, está bien. Cada organización es única. Cada equipo de auditores es único. Cada auditor es único. Y siempre eso es por lo que digo, lo bello y hermoso de esta metodología es que siempre va a haber una manera en que esa metodología va a encajar perfectamente en la organización. Y la organización obviamente la va a aceptar, pero también puede haber casos en que la rechaza. Y entonces la metodología queda aplicada como a lo interno del equipo. Y ojo, eso también está bien. Al menos lo que yo, Rafael Pérez, dice. Pero hablando de todo eso, a veces nos salen cuáles son las normas profesionales de auditoría. Para responderles esta pregunta a muchos de ustedes, porque esta pregunta siempre sale. ¿Qué pasa con las normas profesionales de auditoría? Señores, como auditores vamos a seguir haciendo el trabajo que hemos venido haciendo. Hacemos una planificación basada en riesgos. Simplemente los riesgos que afecten lo más importante de la organización o lo más crítico de la organización, o cuáles son los riesgos más críticos, cuáles son los riesgos que están en el sector, no juegue, el más rojo del mapa de calor. Seguimos haciendo esa planificación. Seguimos haciendo nuestro trabajo con controles de calidad. Nuestro trabajo siempre sale con la calidad que se espera. Y eso aquí no es una excepción. Seguimos comunicando los resultados. Seguimos haciendo nuestra presentación, seguimos elaborando nuestro informe, seguimos entregando resultados con nuestra auditoría. Seguimos haciendo todo lo que nuestra profesión exige. Y todo mientras mantenemos independencia y objetividad. Aquí, señores, no estamos haciendo nada nuevo. Seguimos cumpliendo las normas. De hecho, ISACA publicó, creo que fue no fue el año pasado, creo que fue el año antepasado, 2021, en diciembre de 2021, ISACA publicó un white paper donde explicaba cómo las auditorías ágiles, en el marco de lo que son las auditorías de TI, cómo las auditorías ágiles estaban alineadas al marco de trabajo de auditorías de TI de ISACA. Así que créanme que aquí ni estamos dejando de cumplir la norma, ni la estamos violando. Estamos haciendo simplemente, esto es una forma diferente de hacer nuestro trabajo. ¿Qué beneficio vamos a obtener? Muy sencillo. Tenemos auditorías enfocadas en generar valor de negocio. Ya no estamos hablando de cumplir un protocolo y después entregar un checklist, qué fue lo que cumpliste y qué no cumpliste. Estamos auditorías enfocadas en entregar valor. ¿Y valor qué era? Lo vimos hace poquito. Capacidad de dar respuesta y solución a los problemas del negocio desde nuestra profesión como auditores internos. Aquí la incertidumbre siempre es bienvenida en la planificación, así que las cosas, así sean por sorpresa, así si nos toman por sorpresa, bueno, vamos a poder mejorar, vamos a poder cambiar la planificación de las auditorías. Y de hecho, en el marco de auditorías ágiles, las metodologías ágiles
se basa siempre en de revisar la planificación por lo menos cada 3 meses. Ya no estamos hablando de hacer una planificación entre noviembre y diciembre, por lo menos en las empresas que cierran en diciembre, entre noviembre y diciembre hacer una planificación y después al año siguiente toda esa planificación se tiene que cumplir. Aquí ya no le estamos hablando, sino sencillamente cada 3 meses o cada 6, si 3 meses les parece muy corto, cada 6 meses hagan una revisión de ese plan, de estas auditorías que habíamos hecho con esa foto de los riesgos en ese momento. ¿Cómo están? Para los riesgos que tenemos ahorita, ¿se pueden mantener las mismas auditorías? ¿Se puede mantener el mismo orden? Sí, perfecto, continuamos. No, la foto de los riesgos cambió. Hay que cambiar el orden de las auditorías, se cambia. Hay unas auditorías que ya no se pueden ejecutar, se tienen que poner otras que tienen más prioridad, se hace. Así de sencillo. ¿Por qué? Muy sencillo. Lo tenemos en la siguiente razón, en el siguiente beneficio. Nos estamos enfocando más en los problemas y en los riesgos que tiene la organización, más que en el proceso completo. Si hay un riesgo que cambió en el ranking y subió para ponerse de verde, pasar a naranja o pasar a rojo, entonces, señores, ese es un riesgo que hay que revisar. No esperar un año para decir, lo vamos a atacar, para que después cuando lo vamos a auditar, para que después cuando entreguemos nuestro informe, las partes interesadas no dicen, ya no me estás diciendo nada nuevo. O ya, mira, ya lo que me estás diciendo, ya esto ya yo lo resolví, ya yo lo traté. Entonces, estamos ahí a la par de la manera en cómo los riesgos van cambiando. Nosotros vamos a estar ahí como auditores. Vamos a compartir los hallazgos en tiempo real. Se los voy a mostrar ahora en un diagrama de las auditorías ágiles. Vamos a tener la mejora continua de la calidad del trabajo y, lo más importante, ayuda al equipo a mantenerse relevante, a seguir siendo importante para la organización. Y eso lo vamos a ver en el diagrama que les voy a mostrar a continuación. Lo que les estaba mencionando, una idea para que se le puede... Por enfocarnos en lo más importante, ¿estamos dejando de auditar? No. En auditorías ágiles practicamos el balance, como les dije, la matemática que nos enseñaron en administración de riesgos, en administración de proyectos, perdón. Un balance entre los riesgos que tenemos que auditar y los recursos disponibles. Las auditorías de 850 horas van a durar 850 horas. Quiero que dure menos. Tengo que tener más gente. O audito menos riesgo. Y aquí, señores, es como decimos en mi país. Les voy a dar un lomito que se pueden llevar a sus organizaciones para que lo revisen, para que cuando ustedes estén presentes frente al comité de auditoría, presentando su plan de las auditorías que vayan a hacer, señores, denle la vuelta a este indicador que les voy a decir. ¿Cuántos años tardan en auditar todos los procesos de la organización? Si ustedes tienen ese indicador, señores, no están diciendo nada. Porque del lado de la gente que está sentada, del lado del comité de auditoría, señores, es un número efímero, un número etéreo que está ahí en el aire. Más nada. Pero si ustedes lo cambian a cuántos riesgos críticos estoy dejando de auditar por no tener gente suficiente o por no tener recursos suficientes, señores, ahí la cosa cambia. Pero ustedes tienen que tener ese requisito, tienen que saber cuáles son esos riesgos críticos, por qué son críticos y cuántas personas necesitan para auditarlos. Con esos 3 datos, señores, ustedes hacen esa presentación y ustedes van a poder negociar y van a tener más probabilidades de que les aprueben recursos adicionales para poder contratar gente. Porque créanme que ese es el verdadero indicador que hay que presentar. Les mencionaba un pequeño diagrama y prácticamente se los voy a presentar aquí. ¿Cómo es la ejecución de una auditoría ágil? Para una auditoría tenemos
sencillamente una serie de iteraciones. Y con esta serie de iteraciones que pueden extenderse por lo menos de 1, 2 o 3 meses, cada iteración ustedes la pueden definir de 1 a 2 semanas. Van a tener primera iteración, la primerita es esta planificación o sprint 0. Esta sí yo digo que la que puede ser variable. ¿Por qué? Porque ustedes ahí están definiendo todo el trabajo. Muchos auditores no se sienten cómodos cuando les quitan este sprint de planificación. En serio, no se sienten cómodos. ¿Por qué? Porque le estás quitando algo que conocen. Yo soy partidario de dejar ese sprint. Usar un sprint 0 para planificar todo el trabajo que vamos a hacer. Y después vienen las iteraciones o los sprints que plantean las metodologías Scrum y las metodologías de Kanban. Algo que pueden durar de 1 a 2 semanas. Hay gente que dice que puede durar 3. Yo digo, cónchale, dejar un sprint de 3 semanas o de 4 semanas incluso es al dejar algo muy largo. Y cuando esos periodos de trabajo, esas iteraciones son muy largas, el objetivo que se busca, del trabajo que se busca hacer, se empieza a difuminar. Vamos a estar claros, somos humanos, a nosotros los seres humanos nos gusta enfocarnos en una tarea y terminar. Y cuanto más larga se hace esa tarea, vamos a estar claros, fastidia un poquito. Pero entonces, por lo mismo, 1 a 2 semanas, no más. Dentro de esa 1 a 2 semanas, ¿qué se hace? Hay una etapa de planificación, una de ejecución, una revisión y entrega de resultados y una retrospectiva. Esta planificación es diferente a la del sprint 0. Mientras en el sprint 0 decíamos que nos sentamos y planificamos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, aquí en esta planificación de del sprint, vamos a decidir qué vamos a revisar en ese sprint. Muy sencillo. De todo ese trabajo que tenemos, hemos identificado qué es lo que vamos a hacer en estas 2 semanas. Así de sencillo. Tenemos una etapa de ejecución, lo normal, que tenemos una serie de reuniones para asegurarnos de que el trabajo esté fluido, de que no haya bloqueos, de que no haya, que todas las personas, ninguna persona esté sin trabajar. Pero tampoco es respirarles en la nuca, es estar pendientes de que el trabajo esté fluyendo, de que esté manteniéndose al ritmo. Después tenemos una etapa de revisión y entrega de resultados, donde no es solamente la revisión del líder del equipo y del gerente de auditoría con el equipo, sino de presentar esos resultados con los auditados. Y después, por último, tenemos una retrospectiva, que ahí es donde incorporamos la mejora continua del trabajo de auditoría, donde vemos donde nos sentamos como equipo y hacemos una microevaluación de desempeño, donde ahí vemos cómo trabajamos como equipo, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, cómo podemos evitar de que eso que salió mal se siga repitiendo, qué podemos mejorar para que no vuelva a repetirse eso que salió mal y lo más importante, de lo que salió bien, cómo podemos llevarlo a todas las demás auditorías. Créanme, señores, esta retrospectiva es la oportunidad de poder corregir también todos los problemas que identificamos cuando supervisamos equipos de trabajo. No esperamos al cierre de año hasta la evaluación de desempeño para decirle al auditor, a ese integrante o a ese asistente que entró nuevo al equipo, lo que hizo mal 6 meses atrás. Aprovechamos esa retrospectiva para hacer los ajustes y todas las correcciones necesarias y no esperar un año para que el equipo de trabajo mejore. Esa retrospectiva, señores, es nuestra ventana de tiempo para hacer todo lo que yo les indiqué, que era la mejora continua del trabajo de auditoría. Y así, una vez concluidas estas 4 etapas que están aquí en estas 2 semanas, se termina un sprint y comienza el siguiente iteración de 2 semanas y así sucesivamente. ¿Se acuerdan cuando les dije que una auditoría que dure 2 semanas? Señores, aquí tienen el numerito.
La razón del por qué sale el numerito de 2 semanas. Porque la gran mayoría de las personas, de los auditores que no conocen la metodología, dicen, sí, una auditoría rápida de 2 semanas. No es 2 semanas, porque si le ponemos el sprint de planificación, ya sabemos que esa auditoría no va a durar 2 semanas. Y en esta entrega de resultados, eso es algo, otra cosa que no se los había mencionado, se los voy a mencionar ya, que es en esta revisión y entrega de resultados se entrega un pequeño informe de auditoría, que bien puede ser los resultados de lo que se hizo en cada sprint o puede ser un informe que se va acumulando lo que se hizo en ese sprint más los anteriores. Señor, y eso es una manera de comunicarle oportunamente al auditado todos los hallazgos, todos los resultados que se han ido identificando para que el auditado pueda ir corrigiendo y así no hay que esperar al final de la auditoría para que el auditado pueda empezar a trabajar a ver cómo va a resolver esas situaciones, sino que ya para el momento que se emite el informe final y definitivo, ya todas esas observaciones, todos esos hallazgos ya tienen sus planes de acción definidos y ya están comenzando su trabajo de remediación. Conclusiones para ir cerrando. Señores, entendamos y que estas conclusiones también para que les sirvan como estrategias si quienes ya estén trabajando en esto. Señores, entendamos primero de qué se trata y cómo funciona esta metodología, porque hay que cambiar la mentalidad. Y créanme que cambiar la mentalidad es difícil, pero no imposible. Pero hay que entender cómo funciona esta metodología para saber cómo la vamos a aplicar dentro de las organizaciones para las que trabajamos. Seamos abiertos y sinceros con las partes interesadas. Hay que manejar también esa comunicación, hay que demostrar que ellos pueden confiar en nosotros. Hay que alinear las auditorías a las prioridades del negocio. Y no se trata de decir, voy a auditar esto porque hace 3 años que no lo audito. Ajá. Pero es algo importante, es algo crítico, es algo que es crítico de la estrategia del negocio y tiene un riesgo así apuntándole como directo, como si fuera un misil. No, entonces ya va, espera un poco. Hay otras cosas, como les dije, estamos dejando de auditar por enfocarnos en lo más importante y en lo más crítico. ¿Estamos dejando de auditar? No. Sencillamente, una vez, si queremos tener esa paz mental, porque conozco muchos auditores que han hecho eso, si ustedes quieren tener esa paz mental, auditen primero lo más crítico y lo más importante. Una vez que salgan de lo crítico, lo importante y lo urgente, ok, vamos a revisar entonces qué podemos auditar. ¿Tienes recursos? ¿Tienes el tiempo para hacerlo? Hazlo. Definan una estrategia de implementación. Señores, siempre eso lo dicen muchos autores, yo también lo digo. Esto no es un cambio que se hace de la noche a la mañana porque después no va a durar nada. Esto es un cambio que tiene que ir poco a poco. Hay empresas, hay equipos de trabajo que empezaron no modificando el trabajo de auditoría, de cada auditoría como tal. Lo empezaron haciendo primero con el proceso de planificación. Vamos a revisar la planificación, cómo hacemos la planificación de todo el departamento de auditores, de auditoría. ¿Cómo hacemos todo ese plan? ¿Cómo definimos ese plan de auditorías que vamos a presentar al comité? Y después hacer ese cambio, esa revisión y ese cambio cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo de con el tiempo como se sienten más cómodos. Otros equipos, por el contrario, decidieron empezar por una auditoría más pequeña, una pequeña auditoría que fuera sencilla, que la pudieran hacer para ir experimentando las reuniones, las etapas, todas las etapas de los sprints, cómo se hace la planificación, cómo se le hace el seguimiento, cómo se hace la retrospectiva. Muy importante, yo sé que aquí en nuestra profesión a nosotros nos piden, mucho, de hecho, una de las cosas importantes de nuestra profesión es nuestra reputación. Y en muchas organizaciones nos ven como infalibles, nos ven que tenemos que no podemos equivocarnos, que tenemos que en todo ser perfectos, tenemos que ser impecables en nuestro trabajo. Durante esta etapa,
que estemos haciendo esta implementación, démonos el permiso de equivocarnos. ¿Por qué? Porque al darnos ese permiso de equivocarnos, a darnos ese espacio seguro, nosotros como auditores, darnos ese espacio seguro para cometer un error, señores, ahí es cuando vamos a poder saber en qué nos equivocamos y podemos hacer la mejora que necesitamos para poder lograr el objetivo que queremos lograr. Y una vez que hayamos hecho esas correcciones, que hagamos esa reflexión, qué cosas no salieron como esperábamos, y que identifiquemos, lo que salió mal salió por estas razones, por estas X, Y, Z razones. Implementamos esas remediaciones, señores, que vamos a poder mejorar y vamos a poder lograr la implementación de esta metodología. Porque muchas veces esperamos así, que la metodología dice que tiene que trabajarse de esta manera y buscamos que trabaje así a la primera. Pero señores, hay muchas cosas que hay que cambiar. Esto es un proceso de gestión de cambio que hay que hacer a lo interno del equipo. Y una vez que cuando nos damos este permiso de equivocarnos, créanme que vamos a lograr hacer una implementación exitosa de esta metodología. Y por último, mi consejo para todos. Utilicen análisis de datos cada vez que puedan. Porque créanme que se van a ahorrar muchísimo tiempo con haciendo las auditorías. Si ustedes están en una empresa que sea multinacional, que la tienen en varios países, que tiene varias sedes, así sea dentro del mismo país, pero que tenga varias sedes, y ustedes pueden usar análisis de datos para hacer una prueba, y con una prueba cubrir todas las sedes, cubrir todas las oficinas o cubrir todos los países, señores, háganlo. No hagan de que voy a hacer la prueba, pero para un pedacito, y luego después hago la prueba para otro pedacito. No, háganlo todo de una vez. Para que vean, mejoren la eficiencia del equipo y mejoren la productividad, porque entonces así, ya en la medida que ustedes logren automatizar todas esas pruebas, señores, ustedes van a poder dedicarse a hacer otras tareas, a hacer otras pruebas, a hacer otras auditorías que de verdad aporten valor al negocio. Señores, ¿alguna pregunta? Vamos a revisar el chat, que no lo he visto. Sí, buenas, Rafael, tenemos varias preguntas. Primero quería, antes de están ahí en ingenieros, ¿cómo afectaría la complejidad del proceso en una auditoría ágil? Sobre todo, digamos, los procesos que son sumamente complejos, ¿verdad? Que son altamente estructurados. Sí, esto podría afectar eso. ¿Qué tipo de procesos una auditoría, en este caso, basada en metodología ágil? Ya, te escuché muy entrecortado. Y de hecho te están poniendo que casi no se te oye. Ahora sí, escucha bien. Para ver, yo sí te estoy escuchando. Yo sí te estoy escuchando. Ok. La duda que tengo es, digamos, en la complejidad de un proceso, ¿cómo estaría afectando en ese sentido el desarrollo de una auditoría ágil? Ok, dependiendo de cómo, para esos procesos que por lo menos vas a auditar un proceso de una organización, si es un proceso muy complejo, lo mejor primero es aprovechar todo el conocimiento que los auditores tengan de ese proceso. Una vez que tengan ese proceso levantado, que ya lo tengan identificado, que sepan ya, incluso lo tengan identificado a nivel de riesgos y controles, entonces allí es cuando va a ser más fácil hacer la auditoría, porque entonces al conocer todo el proceso como tal, pueden y ya tienen los riesgos y los controles identificados, ya el auditor puede ir a hacer esas verificaciones puntuales del proceso. Ojo, si esos son riesgos, todo esto tiene que ser rankeado, o sea, tiene que haber un ranking de cuáles son los riesgos, de cuáles son los procesos, en función a, no tanto el riesgo, si el riesgo es crítico o no, sino también qué tan crítico es ese proceso para la organización. Y entonces, ¿por qué? Porque si eres un equipo, porque por lo menos si estás en una organización, vamos a irnos al extremo, que eres el único auditor de toda la organización. El equipo de auditoría eres tú nada más.
como te dije, no te va a alcanzar la vida para darle la vuelta a todos los procesos de que están en la organización que ya tienen identificados o de que te hayan dejado de los auditores anteriores. ¿Qué vas a ver? Revisa la estrategia de la organización. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cuáles son las metas de negocio? Igual también siguiendo el esquema que incluso como lo dice COVID. ¿Cuáles son los objetivos de las partes interesadas? ¿Cuál es la estrategia que siguen? Y en función a eso, mira cuáles son los riesgos que la afectan, cuáles son los problemas que tienen las partes interesadas, cuáles son las preocupaciones, esos temas de interés. Y en función a eso, alrededor de eso, tú vas haciendo las auditorías. Ojo, estoy yendo a un caso extremo, cuando eres el único auditor. Ya tienes un equipo, tú puedes poner todo el equipo a auditar distintas partes del proceso, hacer distintas pruebas dentro de ese proceso, o puedes tener también varios equipos. Cada equipo auditando un proceso diferente, que es lo normal que es, digamos, lo normal o lo más común que he visto en las distintas empresas con las que he estado. Entonces, aquí prácticamente es la complejidad, sencillamente es lo bueno. Esa es otra cosa también, que como divides la auditoría en iteraciones, en sprints, puede llevar algo sumamente complejo, lo vas desarmando el proceso a las cosas más sencillas, a aspectos más simples que puedes ir auditando uno a uno en cada iteración. Sí, perfecto. ¿Pude responder tu pregunta? Sí, perfecto. Muchas gracias, don Rafa. Okay, Aquí tenemos pues una nada. pregunta de don Eliezer Castillo. Dice, ¿qué recursos puedo utilizar para dimensionar la cantidad de auditores que necesito en un proyecto o un engagement? Bueno, en la metodología ágil hay una técnica que cuando la vi me pareció súper genial, que le llaman el póker, que es una planificación basada como en un juego de póker. Esa técnica del póker de planificación utilizas tarjetas. Primero tienes que reunir a todo tu equipo de trabajo y vas utilizando tarjetas para definir cuál es la duración que va a tener cada actividad dentro de la auditoría. Ya eso de que el gerente era el que se sentaba a decir, esta auditoría, vamos a tomar el ejemplo que mencioné ahorita, va a durar 850 horas. Ajá, sí, pero ¿qué vas a hacer en esas 850 horas? ¿Cómo sabes que esas 850 horas son suficientes para el trabajo que hay que hacer? O peor aún, si es excesivo, y de pronto, para que no te pase eso de que nos ha pasado a todos también, que se comen el presupuesto de horas y no han llegado a la mitad del trabajo. Entonces, el involucrar al equipo, porque es el equipo el que va a hacer el trabajo, son los mismos auditores, son los que tienen la experiencia de ver si ya tienes una persona que ya ha hecho una auditoría ya de manera rutinaria y él ya sabe por su experiencia y por la experiencia que tiene, él ya sabe cuánto tarda cada prueba, cuánto tarda cada visita a cada sede de la organización. Entonces, ahí ya tienes ya como que una herramienta que puedes utilizar para estimarla. Y si eso lo combinas con ese póker de planificación donde todos incluso discuten la duración de cada actividad, entonces créanme, señores, que ahí vas a tener la solución para poder estimar. Porque ya una vez que ya tienes, cuántas horas, cuántas horas vas a invertir, no solamente las personas, tienes que saber también que esas personas tengan las calificaciones profesionales, tengan los conocimientos, etcétera, por el tema de las actitudes y las aptitudes profesionales que se necesitan para ejecutar el trabajo. Entonces, eso también es lo que te puede servir. Okay, perfecto. Don Esteban pregunta, ¿cómo puedo determinar en qué nivel de agilidad o madurez se encuentra una auditoría? Bueno, son 3 niveles. Hay un nivel muy basiquito, donde incluso el primero de ellos es apenas estás hablando apenas estás haciendo este tipo de discusiones como la que estamos haciendo en este webinar.
estás utilizando análisis de datos, estás planificando hacer, estás, digamos, planificando, comenzando a hacer, estudiando aplicar esta metodología. En la segunda, en el segundo nivel, trabaja a manera de sprints, trabaja en la forma de, trabaja ya utilizando sprints, ya tu equipo de trabajo ya conoce los principios, los valores de las metodologías ágiles aplicadas a auditoría, ya utilizan los informes incrementales, etc. Y en un nivel 3, estos son, digamos, en un nivel 3 ya es la implementación completa. Porque mientras en el nivel 2 ya están comenzando, incluso ya en el nivel 3 ya lo usan para todo. Pero estos 3 niveles, ojo, fueron definidos por el Instituto de Auditores Internos. Y eso lo describen y eso están descritos en su libro también el libro que se llama Auditorías Ágiles. Pero ya le marco, es un libro que ya ellos sacaron ya en 2023, hace ya casi 5 o 6 años que ellos lo publicaron. Ok, perfecto. A Don Osvaldo, ver. preguntan si existe alguna herramienta de software para el mercado que facilite la realización de auditorías ágiles. Bueno, en el mercado hay muchas herramientas, por lo menos les puedo decir, Jira es una, Trello es otra, Microsoft Planner también es otra. Esas son estas herramientas que son herramientas basadas en tableros Kanban. Esas son muy útiles para hacer el trabajo, sobre todo porque en Trello yo sé que es una herramienta que es gratuita, creo que es gratuita hasta 5 o 10 usuarios, según tengo entendido. Jira, ahorita estuvieron con una oferta, una modalidad que podían poner hasta 10 usuarios, hasta 5 o 10 usuarios gratuitos, no estoy seguro, pero sí sé que el que te da un taller gratuito para probar el software, yo sé que es Trello. Microsoft Planner, si tienes la aplicación activada en la suscripción de Microsoft 365, también lo puedes utilizar. Y de otros software que esos digamos un software del desarrollo que se usaban en la parte de TI, que también como auditores lo podemos utilizar. Parte para software de auditoría, sé que AuditPort tiene un esquema de metodología ágil. Teammate también tiene un esquema de metodología ágil. Sé que esta empresa costarricense, Infoware, que tenía el software GPAX, ellos tienen ahí una parte donde te muestra unos tableros Kanban, tanto para las auditorías como para las actividades dentro de cada auditoría individual, que ese también te puede servir y te puede utilizar. Y se puede utilizar. Perfecto. Don Ronald pregunta, ¿cuánto tiempo es como mínimo que puede durar un sprint? ¿Es necesario que toda la organización tenga la cultura de trabajo ágil para poder aplicar auditorías ágiles? Mira, para que toda la organización tenga la metodología ágil, esa pregunta sí, voy a atajar esa primero. Esta metodología requiere un cambio de cultura. Y la cultura, eso es, vamos a poner como que las reglas, esas son las reglas no escritas de cómo se hace el trabajo dentro de la organización, cómo se hace el trabajo dentro de cada departamento, cómo se hace el trabajo dentro de cada equipo de trabajo. Y cambiar la cultura, créeme que es difícil. Porque eso tiene que empezar primero como un mensaje. Lo mejor es, para este caso, hacer el trabajo, empezar primero dentro del equipo de trabajo. Eso es lo primero. Y una vez de que ya lo tengas afianzada la metodología dentro del equipo, es que pueden ya irse a lo demás, a todo el resto de la organización. Okay. Don Eso Fabián. es lo más importante. Había otra pregunta que ¿cuánto es lo mínimo que podía durar? Ajá, que dura el sprint. ¿Qué puede durar el sprint? Mira, puedes usar un sprint de una semana. Pero eso sí, el sprint, cuando hablamos de sprint, para sprint de una semana, tienes que tener el equipo de trabajo
súper enfocado en el trabajo, en ese trabajo que están haciendo. No pueden estar haciendo 2, 3 a 4 auditorías al mismo tiempo. Están haciendo esa auditoría, esa semana es enfocado en esa auditoría. Es la única manera para que el sprint de una semana te resulte. Lo más sano, digamos lo más normal, lo más sano es que sea de 2 semanas. 3, 4 semanas, por lo menos yo lo considero muy largo. Pero si eso te funciona, si eso te sirve, porque, ojo, así es como trabaja, así la dinámica del equipo de auditores lo permite y la dinámica entre el equipo de auditores y la organización lo permite, entonces también eso también está bien, no hay ningún problema. Perfecto. Ok. La última pregunta de don Fabián dice, ¿es posible aplicar ágil en una compañía donde el equipo de auditoría no tiene una metodología de evaluación robusta? Ojo, es posible aplicarlo. Entonces, como te dije, cada auditor, cada equipo de auditores y cada organización es diferente. O sea, no estoy hablando de que como le dije, eso no es una metodología que sí o sí tenga que aplicarse o porque es una metodología obligatoria, no. Cada organización va a tener una implementación y un nivel de implementación. La implementación de auditorías ágiles que haga una organización va a ser muy diferente a la que haga otra empresa u otra organización u otro equipo de trabajo. Dentro de una organización obviamente va a ser una sola, pero comparar las metodologías de una organización con otra no tiene ningún sentido, porque cada una va a implementar la metodología como le funciona mejor a esa organización. Así de sencillo. Ok. Parece que no hay más preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta final ya para terminar. Don Mauricio, yo tengo una. Sí, perdón, don Alonso. Tal, buenas noches, don Rafael, don Mau. Buenas noches, Alonso. Sí, realmente muy interesante la charla y esto ya veníamos aquí en Costa Rica hace varios tiempos escuchando sobre auditoría ágil. Sin embargo, está muy vinculado a entender realmente lo que es el proyecto, porque esto, como administrador de proyectos, y ahí veo una ex compañera mía, Rita, de la Universidad Nacional, nos enseñan de que si usted no conoce bien el proyecto, digo, obviamente no podemos llegar a un fin, ¿verdad? Como proyecto que es un tiempo temporal, que tiene un inicio y un fin. Esa es la Exactamente. auditoría. Exactamente. Entonces, los planes de auditoría y aparte de eso, los estudios de auditoría, creo que lo más importante sería que los auditores o los encargados de hacer los estudios realmente sepan qué es lo que están haciendo. Y al saber lo que Obviamente. están haciendo, lógicamente, como bien lo dices y como dice la sana práctica en administrador de proyectos, usted tiene derecho a equivocarse, pero ojalá que el equivocarse sea lo más rápido posible. Entonces, creo que estamos en un momento de cambio importante en todas las organizaciones. Hay gente que lógicamente conocemos, de que obviamente es muy reacia al cambio. Gestionar ese Sí. cambio en una empresa pública, bueno, tal vez en una empresa privada no es tan difícil, pero en una empresa pública que tiene años, décadas de hacer siempre lo mismo, la misma cascada de siempre, llegar Sí. con palabras ágiles, lógicamente es, tal vez para ellos podría pensar de que es más trabajo. Y también se podría, tal vez, algunos pueden hasta confundirlo con auditoría continua. Entonces, ese mínimo producto viable de que se debe entregar para que la administración y siempre el auditor esté a la par de realmente lo que encontró, lo que es más riesgoso para la administración. Entonces, creo que aquí en Costa Rica todavía creo que estamos muy en pañales en eso, pero sí sería importante que todos los que son encargados de la auditoría manden a hacer los cursos de Scrum, bueno, algunos que son hasta gratis en Internet, y también esos para que entiendan lo que es un sprint, lo que perfectamente pueden meter unos diferentes tareas en cada uno de las semanas, ¿verdad? Entonces,
creo que es excelente el aporte que nos han dado hoy, pero sí, creo que estamos en proceso, en construcción. Sí, en eso, como te dije, tú mencionabas el tema de hacer los cursos de Scrum. De hecho, yo he escuchado a muchos que enviar al equipo a certificarse casi que todos como Scrum Master. Yo digo más que certificarse, más que hacer los cursos de Scrum, es como les dije, es estudiar la metodología, porque empieza como un marco teórico, pero ese marco teórico no lo vas a poder aplicar al 100% a cada organización. Y acabas de mencionar un caso el caso de la administración pública. Ese caso sí es importante. ¿Puedes todavía aplicarlo? Va a depender de cada organización, como le dije, va a depender de cada organización y de cada equipo de trabajo. Hay equipos de trabajo que pudieron implementar el esquema de auditoría ágil, pero lo hacen a lo interno. Puertas adentro del departamento de auditoría, puertas afuera, o sea, desde afuera del departamento, todo el mundo, toda la organización ve el equipo trabajando igual, pero internamente ellos ya han hecho trabajos diferentes. Entonces, el trabajo ya es diferente la manera de hacerlo. Entonces, eso también puede ser. Ojo, como les dije, no toda esta metodología no es la solución ni es aplicable a todos los escenarios. Todo va a depender de cada organización, de la naturaleza de la auditoría, del propósito. Hay auditorías, por ejemplo, una auditoría de fraude no le puedes aplicar una auditoría ágil, por ejemplo. Una auditoría de cumplimiento, que creo que son la mayoría de las que se hacen en la administración pública, puedes aplicarle un esquema de auditoría ágil, no el Scrum, es un esquema mucho más que es la metodología de Kanban, que esa es la que digamos que más se le aplica, pero todavía es más para que el trabajo salga fluido para todos los aspectos que hay que verificar, porque creo que son más auditorías que las auditorías de cumplimiento son más orientadas a eso. Y los sprints puedes usarlos no tanto como iteraciones fijas de 2 semanas, sino ahí ya estamos hablando de sprints variables. Todo va a depender, pero eso es como tú acabas de decir. Hay que estudiar esta metodología, porque ya una vez que tú la estudias, que ya sabes cómo trabaja, cómo funciona, cómo son las reuniones, cómo se engrana, entonces es que tú la puedes desarmar y llevarla a la organización, ver qué pieza, como si estuvieras jugando Tetris, cómo encaja la pieza de planificación, cómo encaja la pieza de ejecución, cómo encaja la pieza de reporte, porque de pronto hay piezas que no te van a encajar a la primera, pero ya tú sabes que las desarmas un poco más y ya pueden encajar. Le das las giras, la mueves un poquito de un lado, la mueves un poquito al otro y vas a ver que puede encajar. O de pronto te puede pasar el peor caso, que sencillamente no va a encajar nada y esa pieza se tendrá que quedar por fuera. Pero saber cuál es, pero para eso tienes que conocer como auditor la dinámica de tu equipo, la dinámica del equipo con el resto de la organización, cómo es la dinámica de la organización y sobre todo también la cultura de cada uno. Y entonces, ojo, estamos hablando en función a cultura organizacional. Entonces, en función a eso, es que ya tú vas a saber cómo la metodología ágil va a encajar en la organización y qué componentes y qué elementos van a encajar. Y ahí es cuando el equipo le puede sacar provecho. Porque, ¿qué pasa? Uno de los errores que se cometen es envían el equipo a formarse como en la metodología Scrum. Ellos llegan, aplican la metodología tal cual como lo dice el libro que le entregaron en el curso, la quieren aplicar así de bloque, sin estudiarla, sin ver cómo, sin desarmarla, sin analizarla, sino eso es lo que dice el libro, eso es lo que voy a hacer. Y señores, ahí es cuando todo se fue a pique, todo se echó a perder. Y eso no es la idea. Esto es un trabajo
como se los dije, de a pasito a pasito. Un cambio no lo puede, esto no es un cambio de 180 grados que se hace de la noche a la mañana. Hay que hacerlo de 2 grados a la vez. Vamos a empezamos por la planificación. Bien, empezamos por una auditoría sencilla y después vamos sumando otras auditorías para ir viendo, para ir agarrando práctica. También está bien, pero eso es cada equipo, todo eso va a depender de las circunstancias de cada equipo y de cada organización. Así de sencillo. Perfecto, don Rafael. Más bien, de parte del capítulo de Costa Rica, agradecerle su participación. Yo creo que todos salimos como muy motivados, también como, ¿cómo lo podemos decir? Como impulsar, ¿verdad? De que todos podemos implementar el servicio, ¿verdad? En este caso, servicios de auditoría ágil en nuestras organizaciones, ¿verdad? Como dice usted, Sí. de poquito a poquito, y lo más importante, ¿verdad? Salimos con el reto, ¿verdad? De tratar de implementar esta metodología, ¿verdad? En nuestros servicios de auditoría. A los compañeros que participaron hoy, muchas gracias, igual, de parte del capítulo de Costa Rica, ¿verdad? También invitarles a las próximas charlas y cursos que vamos a tener, pero ya la próxima semana tenemos un taller de cómo escribir escenarios de riesgo, tenemos el curso Fundamentos de COVID, tenemos el curso de Diseño e Implementación de COVID 2019. Entonces, ahí están todos, la invitación para todos. Y cualquier duda, pues pueden comunicarse con la oficina, la oficina, tanto Pamela como Marta están en toda disposición para poderles ayudar en cualquier consulta o cualquier inquietud. Don Rafael, nuevamente muchas gracias y a todos por su participación y desearles que pasen un bonito fin de semana, que los pasen bien. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Ok, yo les hago llegar entonces la presentación, se las voy a hacer llegar entonces, bueno, te la envío para que se las hagas llegar a todos los asistentes. Sí, señor, más bien se lo agradecemos mucho. Buenas noches a Ok, todos. buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Listo.